Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a ¿Tomémonos un café? Con Jesús. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente, bienvenida Angie, Gracias. a nos hizo falta hace 8 días. Eh, Bienvenidos, de verdad para nosotros es un gusto, un placer que estén aquí, que podamos compartir un día más, una palabra que viene desde, desde Papito Dios. Para nosotros de verdad es un privilegio. Venimos en este programa en tres videos, tres líneas, por así decirlo, de una iglesia dormida, de una iglesia que está, pues, que tiene que despertar, porque es importante que la iglesia despierte, es importante que empecemos a hacer la obra que hacíamos desde el principio, empecemos y volvamos a ese primer amor, ¿verdad? Ujú. Entonces, si no se ha visto el primer programa, que es Volver al primer amor, ahí lo vamos a dejar también en la descripción para que pueda verlo desde el primer programa. El segundo programa es El verdadero arrepentimiento, una iglesia dormida, para que también vaya y esté como a la par de lo que vamos a decir hoy y que no nos alejemos tanto del tema. Sin más preámbulos, pues vamos a darle inicio ¿a qué? Al programa. No sin antes orar, Ujú. darle las gracias a Pepito Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos tener el privilegio de compartir su palabra. ¿Listo? Entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por permitirnos estar aquí, papá. Un día más, más, un programa donde sabemos que tú estarás ahí ayudándonos, tú estarás ahí siempre fortaleciéndonos, Papito Dios. Te pedimos que llegue este mensaje a todas las personas que tienen que escucharlo, papá. Que seas tú transmitiéndolo y llegando y tocando cada uno de sus corazones, Papito Dios. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos en tiempos tal vez finales, papá. Y tú quieres que la iglesia despierte. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchándote y buscándote, papito Dios. Gracias por todo. Te pido que en cada uno de los hogares que esté viendo esto, toque su corazón y que caiga en buena tierra esta palabra que se va a dar el día de hoy, papito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que hoy sea un día de mucho aprendizaje, papito Dios. Te lo pedimos. Amén y amén. Muchas Amén. gracias. Bueno, pues como veníamos diciendo, estamos hablando de una iglesia dormida, de una iglesia que se está apagando, una iglesia que está apagando ese fuego, que ha dejado de avivar ese fuego, que se ha apagado lentamente, que se ha apagado tal vez porque nos hemos eh, como unido más a lo que nos venden otras personas, a lo que nos dan otras personas. Y creo que es tiempo de volver a ese primer amor, es tiempo de volver a ese caminar con Jesús, de hacer las primeras obras. Ya hemos Sí. hablado de las diferentes iglesias, hablamos de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Nos quedan dos iglesias de Esmira y Filadelfia, pues Ujú. son dos iglesias que realmente estaban haciendo bien su obra. Fueron un gran ejemplo. Exactamente, fueron un gran ejemplo y pues yo creo que es importante determinar qué es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. Hablo iglesia en manera general, vuelvo y lo reitero, no estamos hablando de una denominación, de un nombre, de un letrero, sino de una iglesia, ¿sí? Del Seguros, no. cuerpo de Ujú. Cristo, de la novia de Jesús. Y precisamente vamos a hablar de la novia, de cómo es Jesús a través de sus parábolas siempre enseñaba eso, ¿no? Siempre enseñaba eh,
lo que iba a pasar, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 25, del verso 1 al 13. Y pues vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes, y dice de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. El contexto de esta parábola me gusta mucho, porque siempre que siempre que Jesús habla del novio o de la novia, se refiere a él como novio, a Jesús como novio y a la iglesia como novia, ¿cierto? Y es importante determinar esto, ¿cierto? El novio Jesús, la novia, la iglesia. Y para entender la parábola de las 10 vírgenes, debemos entrar un poco en el contexto de lo que era una boda en ese tiempo. Y es que se hacía un compromiso, ¿no? Se hacía el compromiso con el padre, el esposo, el novio. Iba a hacer un compromiso con el padre de la novia. Sí. Y pues firmaban el compromiso, todo bien. Y el novio, no el esposo, el futuro esposo entonces, se alejaba y se iba a construir su casa. ¿Sí? Entonces él tenía que construir su casa, él tenía que trabajar un año y medio más o menos. Y cuando él construía su casa, donde iba a vivir con su futura esposa, donde iba a ser su hogar, donde iba a ser su futuro hogar, donde ya iban a formalizar su familia. Ajá. Ahí sí volvía a casarse con la novia ya de manera oficial. Entonces, ¿qué hacía la novia? Obviamente ella preparaba a las vírgenes, en ese pues, se llama vírgenes, lo que hoy nos denominamos las damas de honor, ¿sí? Entonces eran las mejores amigas de la novia. ¿Y qué pasaba? Ellas tenían que prepararse para cuando llegara el novio. Sí. ¿Sí? Entonces el novio avisaba, y ellas pues con sus lámparas tenían que guiarlo hasta donde estuviera la esposa, la novia, perdón, sí, la futura esposa entonces, para poder llegar y casarse con ella. ¿Sí? Entonces eso es como el contexto general de cómo era, se tenían que preparar. Más históricamente, sí. Sí, eso es como, se tenían que preparar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos que la iglesia se divide en dos. ¿Sí? No quiere decir que se divida, la iglesia se llama tal o la iglesia que se llama tal, rompiendo muros, bla, bla, bla. No. La iglesia general, la novia de Jesús, se divide en dos. Quitemos los muros. En este caso, las personas en sí, incluso en una misma iglesia,
se puede dividir en dos. En la misma denominación, el mismo nombre, se pueden dividir en las mismas dos. Exacto. ¿Y en qué se divide? Las 5 vírgenes sensatas, las insensatas, Ajá. ¿cierto? Las sabias y las necias. Sí. ¿Sí? Digamos que en una perspectiva de Dios, Él no mira si usted viene de tal iglesia o si usted viene de tal denominación o si usted viene de tal doctrina, no. Él mira si es prudente, insensato, si es sabio o necio, Ajá. ¿cierto? Sí. Y dentro de esta parábola, ya para ingresar al tema principal, hay 3 cosas importantes que habla Jesús en esta parábola. Y esas 3 cosas importantes son fundamentales para entender estos 3 programas, ¿cierto? Estos 3 programas que hemos visto, que hemos hecho junto con mi hermana, sobre la iglesia dormida. Sí. Aquí se resume todo, básicamente. Lo digo, pues aquí se resume todo porque pues podemos entenderlo. Aquí es la parte de la conclusión. Sí, es como el final, que es lindo, un lindo final, pero pues es también fuerte, sí. Fuerte. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es que Jesús enseña que llegará a medianoche. ¿Cierto? ¿Qué significa llegar a medianoche? Pues en ese momento para los hebreos. La medianoche era como digamos que el peor momento. ¿Sí? Digámoslo, lo tomo como referente punto muerto en este sentido. Se podría decir, sí. Sí. Entonces, digamos, yo lo tomo como referente punto muerto. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que por sí la mayoría de las personas están en su estado de sueño, por decirlo así. Prosigue. Entonces, era el momento más oscuro del día, Ajá. Obviamente, porque no había luz, tampoco es que hubiera luz eléctrica, ¿no? Por eso estaban las lámparas de aceite, ¿sí? Y era el momento más caótico del día, porque todo era muy oscuro, no había luz de ninguna manera, ¿sí me entiende? Entonces, hay una palabra, una similitud de la palabra oscuridad al hebreo, que es confusión. Sí, entonces sufría confusión. Llegar a medianoche es como que, no está preparado. Uno no está preparado a medianoche para nada. Sí, claro. ¿Cierto? Usted está durmiendo, llega un temblor, usted no está preparado a un temblor a medianoche. Usted no está preparado a un incendio a medianoche, pues como usted de pronto está más activo en la mañana, en la tarde, pero en la noche, a medianoche, como que usted está en el quinto sueño, por así decirlo. Entonces no está preparado, es un tiempo de confusión. Y eso es lo que nosotros vivimos actualmente en el mundo y en las iglesias. Un tiempo de confusión, un tiempo caótico, un tiempo donde básicamente todo es caos, todo es confusión, donde nos empiezan a meter cosas en la cabeza, donde nos empiezan a meter diferentes doctrinas, donde nos empiezan a meter diferentes ideologías, ya lo hemos hablado muchas veces, donde es un tiempo caótico, es un tiempo demasiado caótico. Sí, sin ir a cortarle, pues digamos, su contexto, quisiera también agregar la parte en la que en este momento, como lo dije anteriormente, en este momento punto muerto que hay, podríamos también aclarar que en este caso las 5 vírgenes insensatas, ellas tuvieron un relajo, por decirlo así. Lo tomé como si fuera una costumbre. Entonces, así pasan las iglesias hoy en día. Entonces, como su merced dice, es un momento de confusión, pero entonces ya lo toman tan normal que lo dejan. Lo que le pasó a las vírgenes es que la luz del aceite en ese momento era muy importante, pero entonces ellos prefirieron dejarlas prendidas, que lo que hizo fue acostumbrarse.
¿sí? No esperaron el momento indicado para realizar pues lo que tenían que realizar, en este caso pues guiar al novio. Entonces digo que las iglesias podrían hacer exactamente lo mismo en estos momentos. Se basan en lo que las personas quieren y no en lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? Era el ejemplo que tenía en este caso porque, como su merced dice, lo de las doctrinas que meten o incluso costumbres o tradiciones, que lo que hablábamos en un programa anterior, el día de Halloween, y veíamos como en algunas iglesias disfrazaban y todo y había esa misma confusión, era por lo mismo, porque ya cogían las cosas de Dios como algo que se podría practicar, pero para que las personas se sientan bien, ¿no? Para que las personas sientan que sí están haciendo las cosas bien, pero en realidad no las están haciendo. Ya, sí. No, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Porque igual nosotros, como vivimos en un mundo de confusión, en un mundo caótico, Uh-huh. ¿cierto? Donde reina el caos, Sí. aquí, allá, ¿sí? Y, y seguimos en lo mismo, seguimos pensando en lo que pensarán los demás, Sí. ¿sí? Las costumbres nos atan mucho porque no nos permite ver más allá de lo que realmente Jesús nos está enseñando, ¿cierto? Las costumbres, los mismos, ya hacemos rituales, porque ya se podría decir que hacemos lo mismo de siempre, Exactamente. decimos lo mismo de siempre, cometemos los mismos errores de siempre, entonces ya se convierten en costumbres y rituales. Y vemos cómo la juventud se está perdiendo, Ajá. como nosotros pensamos que la única manera o vemos que la única salida es el suicidio, ¿sí? Vemos que los jóvenes se están suicidando, las personas se están suicidando, vemos que hay una resistencia y entonces ya nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿sí? No entendemos el significado de la vida, ¿cierto? Del amor principalmente, creo que es una cosa que Dios siempre nos enseña, ¿no? No sé si decirle una cosa, tal vez un sentimiento, que es que creo que Jesús apoyaba mucho eso, el sentimiento del amor hacia los demás. Entonces que también lo hemos perdido bastante. Muchísimo. Entonces creo que también eso conlleva muchísimo a lo que es que la iglesia esté dormida. Y dejamos de amarnos nosotros mismos también. Y si nosotros mismos no nos podemos amar, como amar a otra persona, ¿no? Empezando por ahí. Con un poema que leí hace mucho tiempo y uno de mis escritores favoritos lo repite, sobre todo la frase, se llama Piedra de Sol de Octavio Paz, y es el olvidado asombro de estar vivos. Uh-huh. ¿Sí? Olvidamos que estar vivos es una bendición enorme, sí. que respirar es una oportunidad enorme para glorificar a Dios, que respirar, trabajar es una oportunidad enorme para glorificar a Dios. Dejamos a un lado el significado de la vida, dejamos a un lado el significado de lo que nosotros somos en Jesús y empezamos a preocuparnos por las diferentes situaciones y los diferentes problemas que se presentaban y nos preocupamos más por eso y ya vivir realmente nos parece algo monótono. Ya no es una bendición estar vivo, ¿sí? El olvidado asombro de estar vivo. Es una frasecita en un largo poema, se llama de Octavio Paz, uh-huh. ¿sí? Y es súper hermoso ese poema, la verdad, se lo recomiendo. Y olvidamos eso, y olvidamos que Jesús nos enseñó a hacer luz en medio de la oscuridad,
que la oscuridad es simplemente una oportunidad para que nosotros seamos luz, nosotros reflejamos, y lo dice en el mismo Mateo, Sí. ¿cierto? En el Sermón del Monte. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veas vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros representamos esa luz en Jesús. En medio de la oscuridad no podemos estar solamente donde está toda la luz, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente como iglesia? Estamos dormidos porque olvidamos la oportunidad de estar vivos y de ser luz en medio de la oscuridad. Lo olvidamos. Sí. Olvidamos ser esa luz en medio de la oscuridad. Y la oportunidad más enorme que podemos tener es eso, ser luz en medio de la oscuridad. Pero aquí hay un problema gravísimo, ¿sí? Jesús dice que va a llegar a medianoche. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no avisa. No estamos preparados. Pero antes de que Él llegue, va a pasar algo que experimentó la iglesia de Esmirna, que experimentó la iglesia de Pérgamo, que experimentaron cada una de las iglesias. ¿Y qué fue? La persecución. Sí. Bueno, para ya terminar e iniciar ese punto, quería, digamos, decir que la iglesia, perdón, que la iglesia dormida, lo habíamos dicho en el primer programa, también Marcelo lo dijo en la segunda parte de este tema, y era que la gente, nosotros nos acostumbramos a servir, que ya lo tomamos como rutinario. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener ojo con eso porque entonces no decíamos, no por ir a la iglesia y no por servir somos salvos. Eso es mentira. Entonces, digamos que este punto es importante que también aclarar y ser específicos, porque sí, obviamente las personas que realmente están entregadas a Dios van a sentir persecución, porque la iglesia sintió persecución. Ahora, persecución no la podemos confundir con que realmente se está haciendo algo rutinario, que nos estamos enfocando en la rutina de servir por servir y ya, lo cogemos como costumbre, incluso como su merced decía, ya vemos algo tan milagroso como respirar, como si fuera algo tan simple, como si fuera algo normal. Y no, el respirar, el poder respirar es un milagro de todos los días, de todo momento, porque es algo que si no fuera voluntad de Dios ya estaríamos muertos. Entonces, aclarar que la persecución inicia en el momento en que nosotros realmente dejamos de hacerlo rutinario, hacerlo una costumbre y hacerlo por amor a Dios. Entonces, digámoslo, como es que se me olvidó, el acoso a la iglesia no es como que decir, pero es que usted no está sirviendo bien. No, dentro de la iglesia, digamos que dentro de la iglesia usted no sirve bien o usted no hace bien las cosas, eso no es como, exacto, como no dentro del proceso. Ya eso quería aclarar. Ya la persecución es lo que, pues, tal vez la gente no entiende que la persecución y es sigue, algo fuerte. Sí, que la persecución está activa, no es que nosotros, no, eso fue en la iglesia primitiva, ahorita ya no hay persecución porque hay libertad de expresión y hay libertad de no sé qué, hay libertad, no, sí sigue habiendo persecución y sigue, y hay muchas personas que incluso han muerto por predicar el evangelio. Ajá, pero cuando hablamos de esta persecución que ha durado por mucho tiempo, ¿cierto? Aquí un estudio incluso revela que 8 cristianos son asesinados cada día. O sea, 8 personas que siguen a Jesús, que predican su evangelio, que tienen la fortaleza de seguir en el evangelio, son asesinadas cada día 8 personas, ¿sí?
y 340 millones sufren de acoso o persecución. ¿A qué se refiere? Entonces, seamos sinceros, ahorita estamos hablando del respeto y de la libertad de expresión y que, ay, es que ustedes no respetan mi creencia, ustedes no respetan que yo sea tal cosa, ustedes no respetan que yo sea gay, ustedes no respetan. Realmente nosotros nos sentimos de la misma manera. Ah, usted es cristiano, ¿usted qué hace? Usted, ay, sigue a Jesús, sí, ay, don perfecto, sí, ay, no. exacto. Entonces empezamos a sufrir ese acoso y son 340 millones que sufren de ese acoso nos juzgan, perdón, ¿cierto? Porque no dicen, ay, usted es cristiano, ay, no, entonces don perfecto, ay, no, respétenos, porque nosotros no sé qué, nosotros no pensamos igual a ustedes, pues cálmese, ¿sí? Estamos actuando ellos están actuando de supuestamente la misma manera en la que nosotros actuaríamos. Lo pongo entre comillas porque pues no es así, ¿sí? Ellos dicen, ay, es que ustedes nos juzgan, ustedes no saben quién es. No, pues nosotros no juzgamos, simplemente enseñamos quién es Jesús y demostramos quién es Jesús. ¿Y cómo demostramos quién es Jesús? No solo con palabras. La mejor manera de demostrar que somos cristianos, que seguimos a Jesús, es mostrando a través de nuestras acciones que somos hijos de Dios. Me parece. ¿Cierto? Y sí vamos a sufrir, claro, vamos a sufrir persecución, pero la iglesia debe estar preparada. Y si la iglesia está dormida, la persecución va a ser muy dura. Cuando nos cierren las iglesias, cuando nos prohíban que lo que debemos predicar, cuando nos digan, no, es que usted no puede predicar eso porque eso va en contra de lo que de lo que establece el gobierno. Usted no puede decir tal cosa porque eso va en contra. Entonces van a empezar a censurar en las redes sociales. Ya no vamos a tener tan... Sí, ahorita ya lo están haciendo. Sí, ya no podemos hablar de tal tema porque entonces usted, pum, lo baja. Ya no podemos hablar de otro tal tema porque entonces... Sí, y digamos que una palabra importante aquí es manso pero no menso. Lo que su merced decía, es importante aclarar que en este sentido quiero como recalcar que en serio lo mejor que podemos hacer como cristianos es parecernos a Jesús. Lo que Él nos enseña, hacerlo, pero no por eso. Por ejemplo, Él nos enseña, como hace un momento lo hablamos, Él nos enseña a amar. Exacto. Nos enseña a amarnos y a amar al prójimo, pero no por eso aceptar las cosas que están mal en el mundo, ¿sí? Exacto. No que porque su merced, o sea, no que porque X o Y persona, digamos, no que porque X o Y persona, amigos, etcétera, no sean cristianos o sean ateos, etcétera, no significa que lo odie, no significa que lo rechace, porque no, Jesús nunca rechazó a nadie. Al contrario, apoyó a las personas malas en el mundo, ladrones, lo que habíamos hablado pues en los programas anteriores. Entonces cabe recalcar que Jesús nos enseñó a amar, pero también nos enseñó a que debemos ser honestos y decir la verdad. En este caso, no porque mi amigo sea ateo, un ejemplo, lo tenga que odiar, pero sí tengo que aclararle mi punto de vista, respeto su punto, pero aún así tengo que decirle lo que está bien y lo que está mal, porque es un deber que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? Dios nos dijo que, ¿cómo decirlo? Es que no sé, como que sacar la palabra de Él, o sea, se me olvidó. ¿Qué? Hablar de su palabra en todo el mundo. Ah, sí, ir a predicar el Evangelio. Y sí, la gran como comisión. esparcirla por todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Amémonos unos a otros, pero también dice lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios, porque el mundo tiene maldad. Entonces, no hay que romantizar y tampoco hay que decir que somos perfectos, porque creo que somos más pecadores incluso que muchas personas que... Exacto. Entonces, tener en cuenta eso, manso pero no menso. Exacto. Tener muy, 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 muy presente eso. Voy a leer un pasajito ya. Claro. Que dice Filipenses. Pasajito. Que dice Filipenses 1, de Filipenses 2:12. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, importante esto, ¿sí? Que las personas que tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, qué maravilla y qué bendición, que tuvieron la claridad de saber qué hacerlo, incluso que ahí estaba el maestro apoyándolo. Bueno, pues físicamente, ¿no? Porque igual Jesús está con nosotros. Pero también aclarar que Jesús nos, digamos que en su ausencia dejó al Espíritu Santo y en este caso, aún así, nos dijo qué hacíamos. Entonces hay que ser obedientes y no por desviarnos, ¿sí? Hay como ciertos límites, es como que lo que quiero aclarar, ciertos límites en el que la iglesia puede sentir un acoso, pero aún así tiene que seguir. Claro, tiene que estar preparada para la Tiene que persecución. estar despierta, preparada para cuando pues, Sí, Dios no podemos, nos diga, ¿no? no podemos seguir. O sea, va a llegar un momento donde la iglesia será la única que sea como una resistencia real. Exactamente. ¿Sí? Podemos ver, digamos, a muchas personas haciendo resistencia y paros y esa vaina, pero al fin, va a llegar un momento en donde a nosotros estaremos dispuestos a morir por Jesús, estaremos dispuestos a morir por su causa, ¿sí? Estaremos dispuestos a aguantar esa persecución. Si estamos y si encendemos y si estamos despiertos, sí, pero si no, si se nos si apaga seguimos, la sí, luz, ¿cómo si seguimos vamos a ver? dormidos, no va a pasar nada. Y continuando con el tema, me gusta es lo segundo que dice Jesús en esta parábola, ¿cierto? Lo segundo que dice Jesús en esta parábola es que la iglesia experimentará un adormecimiento. Lo que estamos viviendo, por eso la iglesia sigue dormida. ¿Sí? Ya lo hemos hablado, ya hemos entrado en énfasis de por qué la iglesia sigue adormecida, porque estamos digamos que metiendo cosas que no debemos hacer y seguimos dormidos, ¿sí? En la parábola Jesús dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas, ¿cierto? Sin embargo, dice aquí en el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No dijo 5, las 5 insensatas, no dijo No, las 5 sí. sensatas, dijo todas, ¿sí? O sea, las insensatas y las sensatas estaban todas dormidas. A punto Sí. de dormirse. No, ya estaban dormidas, cabecearon y se durmieron. Así lo dice la palabra, verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, todas experimentaron pues el adormecimiento, Ajá. ¿cierto? Y es lo que está experimentando en este momento la iglesia, ¿sí? Ya lo hemos hablado en los programas anteriores, ya hemos dicho qué es lo que sucede, ¿cierto? Ya hemos hablado que la iglesia sigue dormida, que la iglesia tiene que despertar, tiene que hacer ese último gran despertar, que es lo que pues deseamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No sé si su merced ha visto cuando alguien está dormido, o cuando hay hartas personas dormidas en algún sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué se le parece cuando están todas así dormidas así? En un solo sitio. Digamos, están todos sentados en un solo sitio y están así sentados, pero dormidos. ¿A qué parece? ¿A qué se le parece? ¿Qué? ¿A qué? No sé. No sé si ha visto que las personas que están dormidas se parecen a las personas que están muertas. Ay, o sea, es que es muy fuerte, pero sí. Pensé que no. Sí, usted le iba a decir, porque por eso Sí, le dije, pero- dígalo porque... Pero es que suena muy feo. No, pero es verdad, ¿sí? Parecen Las muertas, personas, sí. las personas que están dormidas, y si nos ponemos todos así, una iglesia grande, y hacemos que todos finjan dormirse,
podemos decir, todos durmiendo, ¿sí? Están respirando, pero parecen muertas, ¿cierto? Y Satanás no puede matar a la iglesia, es imposible, pero sí la puede anestesiar. Él puede anestesiar su iglesia. Él empieza a anestesiar y empieza a apagar su corazón. ¿Y qué parece? Parece que estuvieran muertos. ¿Sí? O sea, parece que estuviéramos muertos y la iglesia parece que estuviera muerta, como si se estuviera apagando lentamente. Satanás no puede matar la iglesia, pero sí puede adormecerla, puede anestesiarla. Y no sé si, yo sé que su merced sí dice que la mayoría de personas ha experimentado cuando le anestesia el odontólogo la cara, que eso se siente horrible, se siente como que la cara está así, Sí. y se ve así que ya había uno por acá, ¿sí? Y se siente súper extraño, Sí. ¿sí? Que usted, uy, ¿qué me pasa? Ya despiértese porque ya se siente siente raro, feo, se claro. siente como que algo le falta, como que esa parte le falta, sí, esa parte de la cara le falta. Y ahora imagínese anestesiarle el corazón. Es muy doloroso. ¿Y cómo empieza a anestesiarnos el corazón? Les decíamos con un amigo, es como estar en piloto automático. Usted se relaja, Sí. deja que todo fluya, pero realmente usted no se puede relajar. Usted no se puede relajar. Tenemos que estar activos siempre. Pero cuando nos anestesia el corazón empieza a dormirse, como que se empieza a sentir la cara. Y ahora imagínese, ¿sí? Que nos está anestesiando el corazón. La iglesia se está durmiendo y parecemos muertos. Muertos que ya ni caminan, muertos que ya no hacen nada. Ni siquiera zombies, sino muertos. Sí. Estamos quietos, no nos sentimos, ya no nos sentimos ni siquiera extraños porque ya parecemos que parece que todo está bien, que la iglesia va a estar bien, que eso es un estado normal. Somos esclavos a esa anestesia, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo nos está anestesiando Satanás? A través de de lo que vemos en las redes sociales, ¿cierto? Vemos cualquier cantidad de cosas, lo que sucede en el mundo, noticia mala, noticia tras mala, noticia tras mala, noticia tras las nuevas ideologías, cómo se pelean porque no dicen, no utilizan la palabra con E, si no lo digo porque si no nos censuran, ¿cierto? Sí, y la cuestión es que pelean por respeto y nos quitan el respeto. Exacto. Y dicen, ay, es que ustedes tienen que respetar, tienen que, no, nosotros y ellos y no sé qué vainas. Y pues, hombre, dentro de incluso del idioma no está contemplado, no está contemplado esa palabra, pero ¿qué sucede? Que nos están exigiendo que respetemos cuando ellos no respetan lo que Sí. creemos también, ¿no? Entonces empiezan las diferentes ideologías, entonces ahorita ya hay cualquier cantidad de géneros, entonces ya está el género que hombre, mujer, entonces ya está no sé qué, el que es animales y el que es flores y el Sí, que... Y entonces nos están anestesiando y ya lo creemos que al ver eso ya es normal. Ah, no, eso es parte de la vida, sí, eso. sí. Y entonces lo normalizamos. Realmente esa es la palabra, lo normalizamos. Y es lo que Jesús decía. La iglesia va a sufrir un adormecimiento, un adormecimiento. Y, y lo bueno de un adormecimiento es que llegará el momento del gran despertar. ¿Cierto? Sí, que decía mi mamá, una frase que mi mamá me decía mucho es que ya en estos tiempos a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, ¿sí? Entonces, terrible que estemos como con esa anestesia, como su merced dice, en el corazón, estar en piloto automático y hacer como si la vida fuera normal y seguir. Pero también podemos darnos cuenta de eso, es que ¿qué pasa cuando una persona está durmiendo o está en reposo? No siente, ¿sí? No siente. Entonces aquí es importante eso. Cuando lo que hablábamos en la primera parte era la pérdida del primer amor. Entonces,
es como que esa llamita del primer amor se va desapareciendo y se pierde y ya no se siente ese vacío y como estamos durmiendo, no sentimos. Y no sabemos que Y- la tenemos, porque podemos estar sirviendo en la iglesia, vamos los domingos a la iglesia, pero estamos vacíos. Exactamente. Y no hemos encendido esa llama, ¿cierto? Porque la llama hay que mantenerla. Incluso Pablo se lo dijo, Ajá. Pablo se lo dijo, aviva el don de Dios, aviva Sí. el fuego del don de Dios. Se lo dijo a quién, a Timoteo creo que fue, no me acuerdo a quién fue, sí. Pero Pablo dijo, aviva la llama del don de Dios, ¿sí? Y hay que avivarla, no hay que dejarla ahí como que, ay, ya conocí a Jesús, le entregué mi corazón y ahora, ¿y cómo se aviva? ¿Cierto? ¿Cómo se empieza a avivar? ¿Cómo se mantiene esa llama? ¿Cuál es la relación que tenemos? Entonces, ¿Y cuál es qué pena? no, ¿Y cuál tranquilo. es digamos, es obviamente que estamos agradecidos por Jesús que nos salvó, ¿no? O sea, estamos muy agradecidos y por eso lo seguimos, ¿cierto? Porque somos esclavos a su amor. Ajá. Es por amor que lo hacemos. Pero entonces en este caso o en esta situación, si Dios nos da esa libertad, ¿por qué tenemos que ser esclavos de nuestros yugos? Un ejemplo, ¿no? Entonces tenía acá la palabra que era Gálatas 5:1 y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo mismo. Si somos libres y Dios nos dio esa oportunidad, ¿por qué nos estamos esclavizando a eso? ¿Por qué nos estamos poniendo nosotros mismos en piloto automático? Sí, igual nos estamos también volviendo no solo esclavos, sino que nos estamos acostumbrando, nos estamos volviendo también de cristal. Nos ofende todo, nos molesta todo. Entonces, puede que haya muchos jóvenes cristianos que quieran ir a la batalla y que estén forjando esa relación con Dios, pero hay otros que solo dicen, ay, yo voy porque toco en la batería, o porque yo estoy en la oración, o porque mis papás son los pastores, o porque yo soy líder de jóvenes, o porque esto, y realmente no han entendido que no es eso, sino eres tú con Él, eres tú con el Padre, eres tú con el Espíritu, ¿sí? ¿Qué relación tienes tú? No importa si tú tocas o si tú predicas o si tú eres líder o si tú eres hijo o si tú no importa, ¿sí? Nos ofende porque entonces nos dicen cuando hacemos algo mal y entonces el pastor nos dice o la pastora nos dice o el líder nos dice, venga, por ahí no es. Y ahí No, pero pues, sí, si exacto. estoy haciendo bien las cosas, ¿usted quién es? ¿Verdad? Sí, nos volvemos hombre, cuando vayamos a la guerra, ¿cierto? Cuando haya esa persecución, Uh-huh. cuando haya ese momento tan dramático, hombre, a la guerra, los ejércitos nos llevan niños a la guerra. Y parecemos niños porque, ay, no, es que toca entregarle la palabrita al niño, toca hacer tal cosa para que los jóvenes vengan porque, mejor dicho, se están perdiendo. No, hay que mostrarles lo que es. Lo real. Sí, lo que es. Y puede sonar muy feo, puede sonar muy fuerte y todo, pero hay que mostrarles la palabra. Sí. Hay que aprender lo que realmente enseña. ¿Sí? Tendremos aflicciones, tendremos persecución, Uh-huh. ¿sí? Tendremos momentos difíciles, pero tranquilos. Jesús ha vencido al mundo. Jesús venció. Jesús triunfó. Y morir en Cristo es ganancia. Lo dice el apóstol Pablo. Ajá. ¿Cierto? Y aquí, para seguir ya con la tercera cosa importante que dice aquí que es el gran despertar. Necesitamos entender que ese adormecimiento, esa anestesia que tenemos como iglesia, que ya la hemos hablado en los anteriores programas, que aquí la tomamos, va a haber un gran despertar de la iglesia, pero no va a ser por algo, va a ser por alguien.
Siento que ese último gran despertar será por Jesús, será por su amor, no por lo que Él nos da, que realmente Él nos da muchas bendiciones siempre. El hecho de estar vivos es una gran bendición, Sí. ¿cierto? El hecho de estar aquí es una gran bendición. El hecho de que yo esté aquí hablando con mi hermana, diciéndoles a ustedes lo que está sucediendo, es una bendición para nosotros. Pero no es por esto, es por alguien, es por Jesús mismo, ¿sí? No es por lo que nos da, no es por lo que nos ofrece, no es por si yo tengo la gran casa o si yo tengo, sino por lo que Él hizo, por lo que Él es. Ese último gran despertar será por Jesús. Ese último gran despertar será por el amor de Jesús. Es por amor. Sí. Entender que fue por amor. Pero para que nosotros estemos en eso, tenemos que tener ¿qué? El suficiente aceite. Tenemos que entender y tener el suficiente aceite. Y en la parábola de las 10 vírgenes, había un grupo, ¿no? Habían dos grupos, perdón. Sí. ¿El grupo de qué? De las sensatas y el grupo de las insensatas, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el primer grupo? ¿Qué pasó con el primer grupo? El primer grupo decía que eran las prudentes. Tenían aceite en la lámpara, pero también tenían aceite en una vasija. O sea, por si se les acaba, estaban pensándolo bien. Y las imprudentes, ¿sí? Las insensatas, las necias, se podría decir también, no tenían el suficiente aceite. Solo tenían lo que estaba en la lámpara. No estaban preparadas. ¿Cierto? Todas tenían las lámparas. Sí. ¿Cierto? Todas estaban vestidas para el novio. Sí. Estaban las damas de honor vestidas para el novio. ¿Cierto? Todas conocían el novio. ¿Cierto? Todas estaban esperando que llegara ¿quién? El novio. ¿Cierto? Pero solo 5 tenían el suficiente aceite. Y cuando hablamos de ese gran despertar, ¿cierto? Cuando hablamos de ese gran despertar, aquí hablamos de el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esto me parece muy emocionante. Esto me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí podemos entender lo que significa la lámpara. ¿Cierto? ¿La lámpara qué es? ¿O qué representa la lámpara en la iglesia? La lámpara aquí representa el ministerio. El ministerio que tenemos cada uno. Representa si usted tiene un liderazgo, si usted tiene un ministerio, si usted tiene lo que sea, el ministerio que usted tiene, el ir a predicar, ¿cierto? La gran comisión. Eso representa la lámpara. ¿Por qué? Porque vemos que la lámpara es importante, tener un ministerio es importante. Tienes un ministerio, todos tenemos un ministerio siempre, ¿cierto? Pero no es lo más importante. Queremos servir en el ministerio de yo no sé qué, en el ministerio de no sé qué. Todos tenemos el mismo ministerio, que es ir a predicar el evangelio. Ese es el verdadero ministerio, ¿sí? Cuando Jesús dice a los discípulos, cuando Jesús le dice a los discípulos que usted va a servir en el ministerio de jóvenes, y usted, Pedro, va a ir al ministerio de danza. No, él les dice a los discípulos: ir a predicar el evangelio. Ustedes van a ser ministros. Esos son ministros del evangelio. Ese es el verdadero ministerio. El ministerio no son lo que nosotros comúnmente ya denominamos ministerio, sino el ministerio es el único, es seguir a Jesús, ir a predicar el evangelio, ¿cierto?
Pero vemos que, ay, no, que es que ese es el más importante, que ese no sé qué, que ese sí sé cuántas, que ese no es el más importante. Lo más importante es el aceite. Y ahí vamos a poner una imagen de una lamparita. Hay una lámpara, la lámpara herodiana se llamaba, porque pues tenía que ver como con héroes. Una lámpara muy bonita, una lámpara como de barro. Ahí se va a poner. Pero pues, si usted no tiene aceite, ¿para qué sirve eso? No prende. No prende. ¿De qué sirve? De decoración. Ay, tan bonita la lámpara, ¿cierto? Si usted no tiene aceite, ¿de qué le sirve? De nada, ¿cierto? Porque no le sirve de nada. Sin aceite, no hay nada, ¿cierto? ¿Y qué significaba el aceite? Cuando en el Imperio Romano eh, eh, se utilizaban los molinos de piedra, ¿sí? Como unos, no sé, eso tiene un nombre rarísimo, que es una vaina redonda grandísima, y ponían las olivas, ¿cierto? Como las olivas, las aceitunas, es que no me acuerdo bien, ¿sí? Y ahí sacaban el aceite, pero eso tocaba molerlo, y molerlo, y molerlo, y molerlo, y molerlo, y molerlo, y molerlo, ahí aparece en la imagen, más o menos como es, y tocaba molerlo y molerlo, ¿sí? De ahí sacaban el extracto del aceite. ¿Y ese aceite para qué servía? Para todo, ¿sí? Servía para cocinar, servía para las lámparas, servía para todo, ¿sí? Hasta para hacer masajes y todo. Para todo servía el aceite, ¿cierto? Incluso el famoso monte Getsemaní, donde Jesús oró por última vez, que sudó sangre, representa también eso. Como él, todo lo que, ¿sí me entiende? Sí. Ese proceso del monte de Getsemaní, que era pues digamos que los olivos, ¿sí? Donde sacaban el aceite, representó eso. Y de ahí pues viene pues esa prensa grandísima donde extraían el aceite. Lo que representa aquí no es un aceite real, ¿sí? No es un aceite que nos dan, no, un aceite ungido, no. El aceite representa tu relación con Dios. Lo que tú construyes con Dios. Sí. El aceite representa tu historia con Dios. El aceite representa esa llama que poco a poco se va encendiendo para encender esa llama. ¿Sí? Ese aceite representa ese combustible para encender esa llama. Y podemos entender que Jesús acá dice que dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Cierto? Se podría decir que, pero porque Jesús sí enseña a compartir, porque no ellas no compartieron la lámpara, el aceite, perdón, porque ellas no compartieron de su aceite si Jesús nos enseña a compartir. Es que hay un punto aquí importante, que es que ese aceite es intransferible. Ajá. Porque la historia que tú tienes con Dios es intransferible. La historia que tú tienes con Dios no se puede compartir porque es tuya. Porque el aceite tú lo construyes sola. Porque el aceite tú lo creas sola con Dios. Mi experiencia con Él. Es tu experiencia. Es tu relación, no experiencia, mejor tu relación con Dios. Sí. ¿Cierto? Bonito. Es eso que tú construyes diariamente con Él. Por eso no se puede transferir, por eso no se puede compartir, por eso no podemos compartir el aceite, por eso no podemos compartir para que otro, porque eso es personal. En este punto podemos decir que necesitamos ese aceite para que nuestro corazón salga de esa anestesia y empecemos a llevar la llama para tener nuestro primer amor. La relación que estamos hablando para que esa llama y ese aceite funcione, para que la lámpara ilumine y seamos luz en la oscuridad, es eso. Es como avivar ese amor, avivar el primer amor nuevamente y tener esa relación con Dios más íntima, más profunda, ¿sí?
que podamos hablarlo con Dios y estemos preparados. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos y ya sabemos cómo es y ya sabemos qué es lo que quiere y pueda que no sepamos cuándo llegue, pueda que no sepamos el momento. Y no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Pueda que, bueno, no lo sabemos, pero en este caso tenemos claro qué es lo que Él espera de nosotros. Que el novio que esperaba de ellas, que estuvieran listas. Que Dios que espera de nosotros, que estemos listos. Y pero como lo sabemos, tener esa llama prendida, tener la luz, en esta parábola, tener la lámpara encendida, ¿sí? Preparar. Tener el suficiente aceite. Porque igual las 5 viudas, las 5 vírgenes, perdón, ellas tenían aceite, tenían la lámpara encendida, pero no tenían el suficiente aceite. Sí, eso es como ir a un paseo sin comida. Entonces no tenían, o solo ir con el desayuno y ya. Sí, ¿no? ¿Sí? Hay que estar tiene preparados. que tener el suficiente aceite y es tiempo de cultivar nuestro propio aceite. ¿Y cuál es nuestro propio aceite? Esa relación íntima. Eso representa el aceite en esta parábola, la relación que tenemos, ¿sí? Porque cuando Jesús dijo, o sea, cuando llegaron las vírgenes a golpear a la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él que respondió, yo no os conozco. Yo no os conozco. Si nosotros no estamos preparados para recibir, para cultivar nuestro propio aceite, para cultivar nuestra propia historia con Dios, no estamos preparados para nada. Es tiempo de cultivar nuestro propio aceite. Es tiempo de que sirve un ministerio sin aceite. ¿De qué sirve un ministerio sin una relación con Dios? ¿De qué sirve un ministerio sin esa historia que tenemos con Dios? ¿De qué sirve ser cristianos si no tenemos esa relación íntima con Dios? No sirve de nada, no sirve para nada. Simplemente seremos ahí, personas que se van, ¿sí? Y eso pasó en las 2 iglesias, Esmirna y la Filadelfia. Ellas tenían ese aceite, tenían el suficiente aceite. Me acuerda un ejemplo de la vida real. Me acordé hace un tiempo. Es un ejemplo, digamos, claro en tiempo actual de uno por qué no estar preparado. Hace un tiempo salí de mi casa, bueno, con mi hermano, y no había nadie en la casa. Todos habíamos salido. Y mi papá venía a la casa de trabajar. Entonces, pero mi papá no tenía celular. ¿Sí? Y yo salí y dije, voy a llegar acá tipo 4 para poder estar lista para abrirle, porque pues no tenía llaves, ¿no? Y creo que en ese día me distraje tanto y no sé qué, y salí tarde de la casa, y llegué tarde a la casa y mi papá ya se había ido. Entonces, un claro ejemplo de que, pues claro, en ese momento me dio mucha ira porque mi papá vino, no encontró a nadie. ¿Qué hizo? Se fue. Entonces da rabia porque igual debí prepararme, debí venirme antes y toda esa cuestión. Y es un claro ejemplo, ¿no? Puede que se dan cosas bobas, incluso normales, pero ahí es donde debemos tener en cuenta que todo lo podemos aplicar a lo que Dios nos quiere enseñar y a lo que Dios nos quiere hablar. Hay que estar preparados. Podemos evitarnos miles de cosas si estamos realmente preparados y hacer que ese primer amor siempre esté presente. Avivar ese primer amor, que el primer amor es súper importante, porque de qué nos sirve tener una lámpara si no ilumina. Exacto. Entonces creo que es un momento para concluir. Voy a leer Apocalipsis 3:11 al 13. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él viene pronto y tenemos que estar preparados. Es tiempo de despertar. Despertar no por nosotros, despertar por alguien. Que ese alguien sea Jesús. Que ese alguien sea lo que el Espíritu de Dios representa. ¿Sí? Y cada uno es tiempo de que encendamos nuestra lámpara y de que cultivemos nuestro aceite. Es tiempo de que comprendamos que la relación que tenemos con Dios es personal e intransferible. Que los demás vean que tenemos una relación con Dios y que ellos, al vernos, quieran tener una relación con Dios. Sí. ¿Cierto? Y ese es el mensaje. 3 videos explicando por qué, 3 programas explicando por qué la iglesia debería despertar. Porque estamos en tiempos finales. Y Él vuelve pronto, a medianoche, no sabemos cuándo. Hay que estar preparados. Hay que empezar a cultivar nuestro aceite. Hay que empezar a cultivar nuestra llama. Entonces, para terminar, quiero que algo simbólico. Esto es algo simbólico. Esto no es, ay, no, ya prendimos la llama, no. Esto es algo simbólico. Tenemos unas velitas acá que representan lo que haríamos de acuerdo a estas 10 vírgenes. ¿Sí? Cada uno tiene que prender su velita. Entonces quiero que bájele un poquito ahí a la luz, por favor. Producción. Y cada uno, esto es simbólico. Debo aclararlo porque me han pasado unas cosas que esto es simbólico. Cada uno prenda muela su aceite, sus aceitunas y empecemos a prender esa llama que representa lo que Nuestra relación con Dios. Lo que nosotros tenemos como relación con Dios. Como dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Cómo lo avivamos? Con una relación con Él. Teniendo una relación con Él. Esto es simbólico, simplemente simbólico, pero representa algo muy importante, que es esa relación que tenemos con Jesús. No siendo más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús, TUCJ_11, en TikTok, Instagram y YouTube. Y no olviden seguir a las páginas de Rompiendo Muros en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí los vamos a dejar el link en la descripción. Dale me gusta a este video, así que les va a gustar muchísimo. Y comparta este video con las personas que consideren que necesitan este mensaje. No siendo más, Dios los bendiga y no olviden que esto es Tomémonos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga.